Amén, aleluya, gloria a Dios, amén. Estamos de regreso, Iglesia de Cristo, caminando en fe aquí en la ciudad de Arlington, Texas, amén. Le bendecimos y ahora vamos a comenzar en la enseñanza de hoy, amén, amén. Bendiciones. Amén, amén. Vamos a iniciar en la enseñanza. Que Dios me les bendiga grandemente. Gracias por estar ahí conectados. Gracias, muchísimas gracias. Y vamos a empezar. El tema de hoy es la muerte física y vamos a tomar un texto base, 1 de Tesalonicenses 4:13, amén. Pero sin antes vamos a orar para ponerlos en las manos del Señor, amén, para que Él sea obrando y sea hablando, amén. Padre que estás en gloria, yo vengo delante de tu presencia, amén, mi Dios amado, en esta hora, dándote gracias, Padre, amén, Señor, por este momento espacial en el cual tú nos permites, Señor, venir delante de tu pueblo, Señor amado. Así es, Padre Santo. Tú dices en tu palabra, Señor amado, que nosotros hemos sido comisionados, Señor, amén, hemos sido alcanzados, Señor amado, para expander tu reino, para que tu reino sea llevado a las naciones. En esta amén hora, Padre Santo, yo pongo, Señor, este tiempo en tus manos, Padre. Así es, Padre Santo. Yo vengo, Señor, atando en mi humanidad, Señor. Vengo atando en mí emociones, Señor, atando, Señor, todo distracción, todo lo que viniese a mi vida, Señor, la ato de mí en el nombre de Jesucristo y declaro, Señor, la palabra. Declaro que yo, Señor, soy más que vencedora en Cristo amén Jesús, que tú me puedes usar ahora. Me considero una vasija de barro que tú me puedes usar para la gloria de tu nombre. También la dependencia de ti, Espíritu amén, Santo, aleluya, yo dependo en totalidad de ti y también dependo, Señor amado, de usted, de su gracia, amén, de su favor. Si su favor y su gracia está conmigo, yo podré compartir esta enseñanza que de gracia fue dada a mi vida y de gracia yo la quiero compartir a su pueblo, Señor. Amén. Gracias le doy en esta hora, Padre Santo. Amén. Gracias porque usted, Señor, nos ha enseñado y nos ha conducido, Señor amado, para poder compartir, Señor amado, a su pueblo. Tome este tiempo, Espíritu Santo, y tome el control de todo. En el nombre de Jesucristo amén de Nazaret. Amén. Y así entramos, 1 Tesalonicenses 4:13, y la palabra del Señor se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Amén. Dice que no quiere que ignore acerca de los que duermen, porque nosotros no los tenemos que entristecer como los que no tienen esperanza. Amén. El tema de hoy, la muerte física. Vamos a tocar 3 puntos en este día. Y el punto número 1 es cómo se relaciona la muerte física con la muerte espiritual. Hay una relación entre la muerte física y la muerte espiritual. Amén. Dice que la muerte física es la separación del alma del cuerpo, y la muerte espiritual es cuando el alma se separa de Dios Santo. Aleluya. Mire qué tremendo cómo el Señor viene y nos enseña a través de este mensaje la muerte física. Y este punto número 1, cómo se relaciona la muerte física con la muerte espiritual. Y quiero que si usted está tomando nota, tome nota y escriba ahí en sus notas que la muerte física es la separación del alma con el cuerpo, pero la muerte espiritual es cuando el alma se separa de Dios. Amén. Y en esta hora ponemos toda esta enseñanza en tus manos, Señor, y sé tú hablando, Señor, sé tú hablando amén a tu pueblo. Necesitamos entender a la luz de la palabra por qué es la muerte física y también la muerte espiritual. Romanos 5:12, aquí en este punto, cómo se relaciona la muerte física con la muerte espiritual. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando nosotros vemos este punto, cómo se relaciona la muerte física con la muerte espiritual, podemos entender que cuando uno muere físicamente, la alma se separa del cuerpo. Pero cuando hay muerte espiritual es cuando el alma se separa de Dios. Y la palabra del Señor dice en otra escritura que separados de mí nada sois. Así de que separados de Dios nosotros estamos muertos. Amén, estamos muertos. Yacíamos, dice la palabra del Señor, muertos en delitos y pecados, pero Él vino
y vino a entregarse a esa muerte de cruz y a derramar esa sangre para perdón de pecados. Y ahora somos hijos, pero cuando nosotros nos desconectamos del Eterno, cuando nos desconectamos de esa relación, de esa intimidad, de ese hablar, de ese dialogar, viene esa separación de Dios y es cuando entra la muerte espiritual. Amén. Vemos en Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, mis amados, mis amadas. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos vino a dar vida. Hay otra escritura que dice también, yo he venido a dar vida y le ha venido a dar en abundancia. Él nos ha venido a dar vida abundante. Es por eso que nosotros estamos viendo a la luz de la palabra la muerte física y el punto número 1, cómo se relaciona la muerte física con la muerte espiritual. Y podemos ver que la muerte física es la separación del alma del cuerpo, pero la muerte espiritual es cuando el alma se separa de Dios. Y muchos hemos entrado en esa controversia. En veces decimos, sí, yo estoy bien, pero andamos caminando, pero nuestra mente anda divagando. Amén. Nosotros andamos caminando, mis amadas, mis amados, pero nuestra mente anda divagando. ¿Por qué? Porque ha habido una separación. Se ha separado el alma de Dios. Entonces, cuando no hay esa interacción entre Dios y el ser humano, aunque ya haya reconocido, aunque ya haya aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal y haya venido en ese proceso de arrepentimiento y de convertimiento, pero hay una separación, entonces es considerado como una muerte espiritual. Amén. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nuestra alma está separada del Eterno, cuando está separada de Dios, hay una muerte en nosotros. Y que el Señor nos ayude a quitar esa muerte espiritual de nosotros. Y en esta hora le decimos, Señor, por favor, quite toda muerte espiritual de mí, todo letargo, todo parálisis, toda muerte que haya venido. Quítela de mí, remuévala, Señor, y trae esa vida en mí para poder tener esa estrecha relación de nuevo con usted, mi Dios. Amén. En este punto, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Amén. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. ¿Quiénes alcanzamos la gloria de Dios? Los que nosotros estamos separados del mundo, pero con esa relación con el Eterno, con Dios. Amén. Dios nos ha dado vida abundante. Él ha declarado para nosotros una vida en propósito, una vida en abundancia, una vida en victoria. Es por eso que nosotros libremente podemos decir, yo camino, yo duermo, me levanto, amén, bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Mateo 22:32 en este punto. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, mis amados, es un Dios de vivos. Así es de que en este punto que nosotros estamos tocando, en este punto número 1, cómo se relaciona la muerte física con la muerte espiritual, podemos ver que hay una diferencia. La muerte física es la separación del cuerpo, la muerte física sí, es la separación del cuerpo, pero la espiritual es la separación del alma con Dios. Y a la luz de la palabra estamos viendo que Él nos está explicando en este tiempo a nosotros, porque vienen tiempos difíciles, mis amados. Yo no sé si usted en qué tiempo está viviendo. Nosotros predicábamos en el 2020 que estamos viviendo tiempos kairos. ¿Qué significa kairos? Tiempos determinados, proféticos, y se están llevando al cumplimiento. Por eso ha venido un letargo, por eso ha venido una muerte espiritual, ha venido apostasía también. Amén. Muchos
Dice la palabra, apostatarán de la fe. Y muchos que han creído se van a separar. ¿Por qué? Por la muerte espiritual que ha venido a inundar su mente. Pero en esta hora, a la luz de la palabra, y a cada que estemos escuchando el mensaje, le vamos a decir: Señor, remueve de mí, quita de mí toda muerte. Quita, y yo declaro vida y declaro que esta alma va a estar conectada con el Eterno, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac y con el Dios de Jacob, porque ese Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Usted levante la mano y dígale: Dios, mi Dios no es un Dios de muertos, mi Dios es un Dios de vivos. Es por eso que yo en esta tarde yo declaro, yo profetizo en esta tarde que mi vida es enriquecida de vida abundante, que la vida que tú has dado en mí, Señor, yo la consagraré para estar en ese contacto, en esa interacción contigo, en ese continuo búsqueda para ti, Señor. Amén. La Biblia habla de la muerte espiritual, que es un estado de estar separado de Dios. La gente puede estar viva físicamente, pero muerta espiritualmente. Y sabemos nosotros que la muerte espiritual nos hace a nosotros entrar en un estado. Y usted sabe qué es la muerte. Por eso tocamos el tema de hoy, es la muerte física. ¿Por qué? Porque entramos en un estado de letargo, de muerte, como un sueño. Y no entendemos. Muchas veces escuchamos los mensajes, muchas veces oramos, muchas veces escuchamos y venimos a la luz de la palabra, leemos, pero en esta hora yo le digo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda muerte espiritual es removida. Amén, amén. En el nombre de Jesucristo. Dile: Señor, aleluya, pasa colirio por mis ojos, pasa hisopo por mi cuerpo, pasa ese colirio santo, para que cuando yo hable tu palabra, cuando yo empiece a escudriñar tu palabra me pueda hablar, y esa palabra entre en mi vida y en mi corazón y haga rema la palabra en amén. Mí, y yo pueda testificar del poder de tu gloria. La palabra del Señor también dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos, dice la palabra. La palabra es viva, mis amados, cobra vida. Así de que cuando usted lea la palabra, cuando usted empiece a escudriñar la palabra, usted va a entender que todo eso que el enemigo había venido a poner en su mente se va a remover en el nombre de Jesucristo, y usted va a empezar a entender a la luz de la palabra que usted había tenido una separación del alma con Dios, pero que ahora usted se une, así como ese matrimonio se une con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Amén. Y están dependiendo allí y están interactuando, hablando y teniendo esa relación íntima y personal. Amén. Amén. Primera de Corintios 15:56 dice: el aguijón es la muerte y el pecado es el poder del pecado. El aguijón es muerte, pero el pecado es el poder del pecado que ha predominado, que ha venido a traer muerte. Cuando una persona está muerta físicamente, duerme, porque la palabra del Señor dice que nosotros dormiremos, pero cuando Jesucristo nos llama a la presencia, a nosotros nos da, a nosotros, por eso dice, los que no tienen esperanza, como leíamos en la apertura. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque no nos entristezcáis como los que no tenemos esperanza. Nosotros sabemos, por eso nosotros siempre decimos, nuestro hermano, nuestra hermana se graduó. ¿Por qué? Porque Pablo dice que hay que correr la carrera, amén, hasta llegar a tener el premio que Dios ha preparado para nosotros, amén. Entonces los que duermen, como vuelvo y se lo repito, duermen, pero están allí esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses también nos dice que a la trompeta de Dios, cuando suene la trompeta, dice en los aires, dice que unos serán despertados, amén, y serán levantados. Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados, amén, para encontrarlos con Él en las nubes. Entonces amén. Hay una separación, como vuelvo y se lo repito, de la muerte física, del alma al cuerpo, pero la muerte espiritual es la separación del alma con Dios. Y en esta hora, a la luz de la palabra, vamos a decirle: Señor, por favor, remueve de mí, quita,
arranca, desarraiga, destruye toda muerte de mí. Amén. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Hay muchas veces que usted tiene que profetizar la palabra. Yo se lo he dicho en muchas ocasiones que usted tiene que profetizar la palabra. Usted, este texto de Juan 3:30, usted le puede decir: Señor, es necesario que para que yo vuelva a vivir con esa vida abundante, yo pueda, Señor amado, que crezca usted, pero que yo disminuya, Padre Santo, que yo disminuya, pero que usted crezca, Señor. Padre, en esta hora yo vengo delante de su presencia. Yo tengo necesidad, Señor amado. Yo veo cómo tú, Señor, levantas, Señor amado, al caído. Vemos los milagros, vemos las sanidades, vemos todo lo que tú haces, Señor. Pero yo también quiero estar ahí colaborando de esas bendiciones y también participando con tu reino, Señor. Esas maravillas y bendiciones que tú has hecho en mí y las vas a hacer en mi familia. Porque muchas veces cuando entra esa muerte en un hogar, viene a destruir no solo tu vida, sino los que están en tu contorno. Amén. Romanos 5:21 dice: así como el pecado, dice, reinó en la muerte, así la gracia reine, amén, en medio de la justicia para vida eterna. Así como el pecado reinó, amén, para muerte, así la gracia reine en medio de la justicia para vida eterna. ¿Para qué nosotros nos estamos preparando? ¿Para qué nosotros nos estamos llenando del poder de su gracia? Amén. Cada día el Señor nos empodera, cada día el Señor nos da nuevas misericordias. Si no, note usted cuando Él dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Haga esos actos proféticos, dígale: Señor, yo recibo esa misericordia nuevas cada mañana. Levante su mano en señal profética y dígale: Señor, yo recibo esas misericordias nuevas cada mañana. Amén. Amén. En este punto número 3 vamos a ver 3 clases de muerte. 3 clases de muerte. Amén. Y es la física, la espiritual y también la eterna. Vamos a ver 3 clases de muerte, que es la física, la espiritual y la eterna. La muerte física es la disolución del cuerpo. Amén. La muerte física es la disolución del cuerpo en sus partes. Amén. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios como lo dio. Amén. Por eso este cuerpo, cuando muere en la muerte física, es conducido a un sepulcro, y ustedes lo saben, y allí vuelve a la tierra, al polvo, como lo dice Eclesiastés. Pero cuando también morimos, nosotros tenemos un encuentro con el Eterno. Nosotros dice que morimos físicamente, pero regresamos al que nos dio el Espíritu, y ese lo dio Jesucristo. Amén. Eclesiastés 3:20: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo vuelve al mismo polvo. La muerte espiritual es un estado de pecado y de tinieblas en el hombre que queda alejado de Dios frente a una vida sin luz. Amén. Lucas 1:79: pero Él dio luz a los que habitaban en tinieblas y en la sombra de muerte, para encaminar nuestros pies a los caminos de paz. Amén. Así es de que creo que los que hemos pasado por el bautismo por inmersión, hay un canto que siempre cantan cuando estamos allí en ese acto del bautismo, y dice que ya hemos pasado nosotros de muerte a vida. Entonces ya dice, ya lo viejo quedó sepultado en las aguas, y nosotros hemos pasado de muerte a vida. Así es de que estas 3 clases de la muerte física, espiritual y eterna las vamos a ver ahora. Amén. Las vamos a ver a la luz de la palabra. Efesios 2:5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia nosotros somos salvos, por la gracia inmerecida, que no la merecíamos, pero Dios vino con ese amor que dice Juan 3:17. Amén. Dice que Él con ese amor, dice Juan 3:16, dice que Él envió a su Hijo. Amén. Envió a su Hijo. Amén. Al mundo.
amén, para salvarnos a nosotros. La muerte segunda, la eterna, amén. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído para que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Dice que no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 21:7-8. El que venciere tendrá todas las cosas y yo le seré su Dios y él me será su hijo. Pero los cobardes, dice, los incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Y esta es la muerte segunda. Amén. Y esto significa la pérdida final, el poder y la oportunidad del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en esta muerte que nosotros estamos viendo, estas tres facetas, estamos viendo la muerte segunda, estamos viendo que el Señor nos está librando de esa pérdida final, porque allí dice la palabra del Señor. Quiero detenerme aquí en este punto. Dice la palabra del Señor que solo nosotros en vida podemos ponerlos a cuentas con Dios. En vida nosotros podemos confesar. Pero yo ya confesé el nombre de Jesucristo, pero hay un proceso. Amén. Este es el proceso de regeneración, se lo he dicho en muchas prédicas, pero el de reconciliación, el de arrepentimiento y esos frutos que vienen, vamos viendo. Y la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Por eso aquí nos está diciendo que los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios, cuando tú te pones ahora mismo a cuentas con Dios, cuando tú te pones a cuentas con Dios y le dices, Señor, quita de mí esta muerte espiritual que ha venido, este letargo. Padre, quita todo, remuévelo de mí y trae vida, trae esa vida en mí, Señor, para poder obtener esos beneficios. Y cuando yo parta contigo en esa muerte física, Señor, no pasar por esta muerte segunda. Amén. Dice free will. Hay un libre albedrío, un free will. Es en inglés libre albedrío, en español free will. Libre albedrío, decisión propia. Nosotros decidimos cuál es nuestro deseo final, viendo a la luz de la palabra. 3 clases de muerte. Amén. Esas 3 clases de muerte. Entraremos y buscaremos la vida eterna y tendremos ganancia. Dice la palabra del Señor que ¿qué le serviría al hombre tener todo en este mundo y perder su alma? Que es lo más precioso que nosotros tenemos, el alma. El alma, ¿verdad? Que como lo leíamos ahí en Eclesiastés, dice que el cuerpo descenderá y se convertirá en polvo, pero el espíritu regresará quien lo dio. Y sí tenemos que tener nosotros ese conocimiento y tenemos que tener también ese temor de que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. ¿De qué nos serviría ganar todo el mundo y si nosotros perdemos lo más preciado, que es la vida eterna? Amén. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Nos dice que nosotros somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando nosotros lavamos la ropa. Y esto es un acto que nosotros lo podemos hacer y agarrar un lavamanos y lavar la ropa, ponerle jaboncito, lejía, cloro y dejar blanquita esa prenda. Así similarmente es nuestra vida. Nosotros día con día vamos quitando esas manchas del pecado, venimos quitando todo y removiendo, teniendo diligencia, siendo diligentes para remover todo lo que estorba. Que viene un pensamiento que no es de Dios, eso es cuenta como pecado. Una mentirita piadosa, a veces decimos, ¿verdad? Todo lo que es pecado, lleva un acento, pecado, amén. Y todo eso, ¿cómo se hace? Poniéndose a cuentas con Dios. ¿Cómo se pone a cuentas con Dios? Es una oración pequeña pero poderosa. Decirle, Señor,
yo reconozco que le he fallado. Señor, yo reconozco que he hecho lo malo. Como decía el salmista David, yo he pecado contra el cielo y contra la tierra y he hecho lo malo delante de sus ojos. Reconozco que el pecado siempre está enfrente de mí. Cuando nosotros reconocemos eso, hacemos una gran victoria en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confesando con nuestros labios. Y también déjeme decirle una cosa, que el Señor dice que Él perdona tus pecados y los míos y se olvida de ellos. Dice que se olvida. Déjame decirte que el único que te recuerda los pecados es Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda, pero Él se olvida de los pecados. Tú pidiste perdón y Él se olvida de tus pecados. Él dice, bueno, hijo mío, hija mía, tú confesaste los pecados, te pusiste a cuentas conmigo y entra el gozo de la salvación. Entra ese gozo de la salvación. Punto número 4. Amén. Autojustificación. Para los que están haciendo nota. La autojustificación es el punto número 3. La autojustificación. Muchas veces entra la muerte espiritual a nuestras vidas porque nos autojustificamos. Amén. Nos autojustificamos, mis amados. Somos buenos prestos. Por eso dice la palabra, listen, escuchemos primero antes de hablar. Porque cuando nosotros escuchemos vamos a entender la autojustificación. Muchas veces entra la muerte espiritual a nuestras vidas por autojustificarnos. Y no es malo porque en veces nos preguntan, ¿es cristiano usted? ¿Es cristiana? Y le decimos amén. Prontamente decimos amén. Pero acuérdense que tenemos un mundo espiritual que nos observa. Nosotros no tenemos, tenemos una nube, dice la palabra en una escritura, que nosotros tenemos una nube de testigos. Nube de testigos tenemos que nos está observando. Amén. Nos están observando día y noche. La autojustificación son los que se justifican a sí mismos, proclaman que todo lo que hacen, las decisiones, amén, todo lo que hacen, las decisiones y todo lo que proclaman y todo lo que hacen es correcto. Y hay algo que no soportan las personas que se autojustifican, no soportan que pongan en duda su conducta. Cuando se sienten confrontados, que están confrontando su conducta, ahí se sienten ellos, se sienten muy mal, se sienten mal porque están poniendo en duda su conducta. Es por eso que esta razón ellos se rebelan y se defienden argumentando que los demás no los comprenden y los juzgan. Cuando una persona se autojustifica, dice, no, lo que pasa es que no me entienden. Lo que pasa es que yo lo hice porque yo estaba triste. Yo lo hice. Autojustificación es algo de que se toman de esa palabra, autojustificación, para no hacer lo recto delante de Dios. Amén. Autojustificación también es que se vuelven las espaldas a Dios. Vuelven las espaldas a Dios. No les importa, aún ni respecto a sí mismos, que le digan, oh, ya se dio cuenta lo que está haciendo. Como vuelvo y le repito, viene la muerte espiritual. Viene esa muerte, atrapa la mente y vienen y caen en ese error. Caen en ese error, amén. La autojustificación lleva una armadura para que ninguna crítica pueda penetrarles. No creer es ser necesario luchar. Amén. No creer es ser necesario luchar, pues el pecado viene y cauteriza la mente. Quiero detenerme un poquito en este punto también. Y el Señor nos dice en una escritura que por haberse revelado en contra de Él, Él enviaría a nosotros un espíritu, y nuestra mente quedaría cauterizada. Pero nosotros tenemos el free will, o sea, el libre albedrío, que es en español free will, que es el libre albedrío.
nosotros tenemos la decisión y decir, no, yo hasta aquí, yo le pongo un stop, le pongo un no vas a poder en contra de mi pecado. Y yo vengo ahora, me levanto en fe creyendo, me levanto renunciando y me levanto diciendo, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Cuando soy débil, tú eres fuerte en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres mi pronto auxilio, mi escudo. Y usted puede empezar a profetizar la palabra. Lucas 18:10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Amén. Y lo vamos a leer en la palabra. Amén. Y está en Lucas 18. Amén. Amén. Y usted sabe la historia, se la voy a ir adelantando. Eran 2 hombres. Amén. Eran 2 hombres. Dice, 2 hombres que subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Y el fariseo puesto en pie oraba de esta manera. Le decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones. Listen, escuche, medite en esta palabra. Lucas, para los que me están siguiendo, 18. Lo vamos a leer hasta del 10 hasta el 14. Mire cómo decía este fariseo. Eran 2 hombres que subieron al templo a orar. Y este fariseo puesto en pie decía y oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Habían 2 hombres orando. Estaba él y estaba el publicano orando. Continuamos. Ayuno, mire la autojustificación. Quiero que usted medite en este punto. La autojustificación lo que hace, aún delante del que conoce tu vida, conoce los cabellos que tienes, conoce tus células de tu cuerpo. Nada le puedes esconder, como Job decía, ¿qué puedo esconder yo de Dios si Él todo lo sabe de mí? Salmista David también lo decía. Mire la autojustificación lo que hace pensar. Mire cómo pensó este hombre. Ayuno 2 veces por la semana, doy diezmo, doy de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice la palabra, que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enalteciere será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Karama Samaikanda, Rabasaya. Oh poderoso Rey de gloria. Mire la autojustificación de este hombre incrédulo, de este hombre que creía, este fariseo que cuando él oraba con estas oraciones decía, yo te doy gracias porque yo soy mejor que estos, mejor que este que está orando a las de mí. Déjeme decirle que para Dios no hay distinción de personas, pero en este día vimos a la luz de la palabra la muerte espiritual y vimos 2 facetas, que hay la muerte física y la muerte espiritual. Vemos esas 2 facetas de la muerte física y la muerte espiritual. Cuando nosotros entramos a la luz de la palabra y observamos detenidamente cuál es la importancia de nosotros entender a la luz de la palabra qué son todas estas cosas, nos enseñan a nosotros revestirnos de gloria, a nosotros tomar las bendiciones tempranas y tardías. Nosotros declaramos la palabra, nosotros declaramos que nosotros nos lleva el Señor de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén, aleluya, amén. Santo, aleluya. Adoramos tu santo nombre, Señor, porque tú eres bueno. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, amén, ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Por qué fue entregadas esas tablas a Moisés? Cuando el Señor vio que el pueblo estaba pecando, que el pueblo estaba haciendo cosas desagradables, se le entregaron esas 2 tablas a Moisés. Y en esas tablas fueron escritas esos mandamientos, y entre las cuales creo que usted los ha leído, Deuteronomio 5:2, Éxodo 20, para que usted los lea y los medite. Pero por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Amén.
Primera de Juan 1, 8, 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hemos hecho a Él mentiroso y la palabra de Él no está en nosotros. Amén. La palabra de Él no está en nosotros. Amén. ¿Cómo nosotros podemos decir en la autojustificación? Pueden venir muchas cosas de parte del enemigo, pero hoy a la luz de la palabra hemos entendido que esas dos facetas nosotros tenemos que meditarlas. Muchas veces nos da parálisis, nos da miedo cuando escuchamos decir de muerte. Mire, yo bendigo la vida del apóstol Pablo, la bendigo y declaro que Dios levanta en este tiempo y levanta en medio de estas dificultades apóstoles comprometidos como este apóstol Pablo. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos textos en veces ponemos cuando alguien parte a la presencia de Dios. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Amén. Eso decía Pablo. Amén. Nosotros a la luz de la palabra hemos visto el día de hoy. Amén. Cómo el Señor nos ha mostrado. Amén. Tema la muerte física. ¿Cómo se relaciona la muerte física con la muerte espiritual? Ya lo vimos. Amén. Aleluya. Las clases de muerte. Amén. Autojustificación de nuestra vida. Cuando nosotros nos autojustificamos, estamos errando. Estamos nosotros diciéndole Dios, yo estoy bien así como este fariseo. Amén. Para terminar, Santiago 5:20 dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error y de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. Salvará su vida de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Le bendecimos en esta tarde. Declaramos palabras de bendición sobre su vida. Creemos firmemente que el Señor no trae un mensaje para hacerte sentir mal, sino para que tu mente sea renovada, para que tu mente sea cambiada, para que tú vayas aprendiendo a la luz de la palabra las enseñanzas que el Señor nos trae, el consejo de la palabra. Él nos conduce con ese amor, con esa misericordia, con ese favor. Y en esta tarde yo oro por ti, declaro palabras de bendición sobre su vida. Allí donde está el anciano, donde está el joven, donde está la dama, el caballero, el niño. Oramos en esta tarde, Padre, amén, que estás en gloria. Jesús, yo te pido en esta hora, Padre Santo, que tú seas removiendo, Padre Santo, toda esa muerte, Señor amado, espiritual que haya venido, ese letargo, Señor, remuévelo, Padre, de las mentes y de los corazones. Padre, no permitas, Padre, que nosotros entremos, Señor, en ese letargo, Padre. Remueve, quita de nosotros. Declaro vida, amén, en el nombre de Jesús. Declaro que esos huesos secos cobran vida en el nombre de Jesucristo. Que esos tendones que estaban ahí paralizados, muertos, cobran vida en el nombre de Jesús. Y se forman esos cuerpos de gloria para exaltar el nombre de Jesucristo. En esta hora, Padre Santo, oro por aquellos, Señor, que han tenido incertidumbre, preguntas, que han tenido, Señor amado, fracasos, que han tenido, Señor amado, cosas que han destabilizado su mente, que el enemigo haya venido a poner esa muerte, Padre. Oro por aquellos, Señor, que tú seas quitando, removiendo, Señor, y echando de sus vidas, Padre. Declaramos que el poder de tu palabra se hace notorio en sus vidas y que tú, Señor, los llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Oramos para que venga un avivamiento, Señor amado, a nuestros corazones. Que nosotros seamos, Señor amado, llenos del poder del Espíritu Santo. Que nosotros seamos conducidos a caminos de verdad, Señor. En esta hora profetizo, hablo, Señor amado, aquellas personas que se han apartado, que han apartado su alma de la conexión del Eterno. En esta hora, Padre, yo oro para que tú los devuelvas, Señor, para que tú los enamores, Señor, para que tú, Señor amado, seas con ellos levantándolos, Señor. Padre, tú dices en tu palabra, di al débil, fuerte soy. En esta hora yo envío la palabra. En esta hora envío la palabra de fortaleza y de fuerza. Y te digo, todo lo puedes en Cristo porque te fortalece. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Amén.
Y también vamos a hacer la oración final para aquellos que por primera vez no han confesado el nombre de Jesucristo. Y le voy a pedir que repita conmigo. Dígale: Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que he pecado en contra de usted, que he hecho lo malo delante de sus ojos. Yo en esta hora me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todo lo que yo he hecho delante de sus ojos y pido perdón por ellos. Y por fe recibo perdón. Y en esta hora, en señal de rendición, levanto mi mano y yo le acepto como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. En esta hora yo le pido, Señor Jesús, que me otorgue de su Santo Espíritu y hazme ese hijo y hazme esa hija y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Para aquellas personas que hicieron esta oración por primera vez, yo le pido que por favor nos deje saber ahí en los comentarios. Más tarde estaremos en las otras plataformas de las redes sociales. Amén. También les pedimos que si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor suscríbase, activa la campanita para próximos videos. También, si usted no le ha dado like aquí a nuestra página de aquí de Facebook, dele like. Y por favor, si estas enseñanzas son de bendición para su vida, dele compartir. Amén. Que Dios me les bendiga y que Dios me les prospere en todo. Reciban una palabra de fe y de bendición de aquí de Iglesia de Cristo. Amén. Caminando en fe. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Amén.